El dolor se apoderó de Abel, quien entre sangre, llanto y gritos clamó que ya no podía aguantar más, su piel comenzaba a derretirse. En ese momento todos los sacerdotes liberaron su poder, gritando que debían usar hasta la última gota de poder divino, pues de lo contrario, el joven maestro realmente moriría. En ese instante, un polvo tranquilizó a Abel y confundió a los sacerdotes, a quienes Chaeveum pidió que se apartaran, revelando ante todos que tenía el antídoto. Tan pronto como el polvo lo tocó, la piel derretida se iluminó y sanó, generando un brillo deslumbrante, y segundos después uno de los sacerdotes anunció con emoción que la piel de Abel había dejado de derretirse. «Es un milagro», gritó al instante, declarando que el veneno en su cuerpo había desaparecido. En ese momento, Vincent dio un suspiro aliviado, diciendo que, por fortuna, no había sido muy tarde. Bersa y Can también descansaron, y por el contrario, la desesperación comenzó a invadir a Carmen. No solo le había dado el antídoto con sus propias manos. Antes también le había confesado que había sido él quien lo había envenenado, incluso le pidió que muriera. Por lo que pensó, el día que Abel recuperara la conciencia y le dijera a padre la verdad, ese día sería su final, motivo por el que concluyó que debía hacer algo antes de que pudiera despertar. Vince notó sus nervios y de inmediato preguntó a Chaeveum cuando creía que despertaría y, aunque éste no estaba seguro, mencionó que, aunque el veneno había desaparecido, su cuerpo aún necesitaba recuperarse de todos los daños sufridos, así que debían mantenerlo inconsciente por al menos una semana, noticia que alegró a Carmen. El cielo está de mi lado, pensó, consciente de que, si no quería morir, debía encontrar la manera de matar a Abel y a Vince en esa misma semana para que todo volviera a ir según el plan. De repente, Fidel se acercó y pidió descaradamente una recompensa para Carmen, quien había resuelto la situación. Molesto, Can preguntó qué tipo de tonterías estaba diciendo, pero entonces Vincent intervino dándole la razón a Fidel y, aunque Can estaba confundido, al ver cómo Vincent le pedía que lo hiciera no tuvo más opción que aceptar. Así, al día siguiente, la familia culpó de los envenenamientos a Cereta, y como resultado Erka y Vincent fueron absueltos, pero todo el mérito por acabar con la reina pirata y resolver la situación se le dio a Carmen. Momento en el que Bersa preguntó si realmente estaba bien que Carmen se quedara con el crédito cuando él era quien había acorralado a Cereta y salvado a Abel, a lo que Vincent resaltó que, de presionar a Carmen, intentando evadir la situación, podría volver a lastimar a alguien, asegurando así que, por el momento, era mejor dejarlo gozar de una breve victoria. «Lo siento, te debo una», dijo Bersa, mientras Can escuchaba su conversación. En ese momento, Igol se acercó preguntando al patriarca si no debería entregar la medalla de honor, y así la ceremonia comenzó. Con un tono serio, Can felicitó a Carmen: «No solo derrotaste al enemigo de Adenka, también demostraste sabiduría al salvar a tu hermano». «Bien hecho», dijo Can, quien aunque entregó la medalla a Carmen, sorprendió a Vincent felicitándolo a él con telepatía, al mismo tiempo que esbozó una leve sonrisa satisfecha que lo dejó asombrado. Segundos después, los gritos de ánimo hacia Carmen comenzaron, agregando incluso que con eso se había decidido al próximo patriarca. En ese momento, Vincent liberó una sonrisa, pensando para sí que aún era pronto para recibir elogios, pues la verdadera batalla comenzaría ahora. Entonces Vincent felicitó a Carmen y, mientras se preguntaba si había disfrutado de la victoria, comenzó a subir al escenario, agregando que, sin embargo, tal y como había dicho, era el momento de demostrar su valía. «Tú, que intentaste destruir a tus propios parientes por ambición, no eres digno de ser patriarca de Adenka», pensó Vincent, tomando su espada y clamando que él también deseaba demostrar que poseía el poder digno del nombre de Adenka. El desafío de Vincent lo llenó de emoción, de todas formas debía matarlo, y Vincent le había dado la excusa perfecta. Mientras se preguntaba en su mente cómo se atrevía a meterse con él, clamó que aceptaba el reto. Al instante, la sorpresa invadió a todos los presentes, algunos no podían creerlo, otros decían que era insubordinación, unos aseguraban que Vincent ganaría y otros negaban esto, afirmando que Carmen era más fuerte. En ese momento el patriarca clamó estar de acuerdo, pidiendo a cada uno demostrar sus logros de los últimos 2 años. Pero entonces los ancianos interrumpieron, Igol pidió que se tranquilizaran y Fidel preguntó cómo era posible que ellos dos tuvieran un duelo. Respaldando a Fidel, Igol preguntó, ¿cómo era posible que Vincent, quien aún era un cadete, compitiera con Carmen? Por su parte, Carmen, en voz baja, preguntó a Fidel qué pretendían, asegurando que debía matar a ese bastardo, pero con seriedad Fidel preguntó en qué se convertiría si lo mataba, asegurándole que sería el descarado que asesinó a su hermanito que ni siquiera era un adulto, dejando en claro que además no tenía nada que ganar con ese duelo, pues lo importante ahora era desviar la atención de Vincent, y aunque Carmen deseaba matarlo, pensó que si quería convertirse en patriarca no debía ofender a los ancianos. En ese momento Carmen guardó su espada. «Intentar presumir mi fuerza contra mi hermanito»,
al parecer me emocioné demasiado, dijo, a lo que Vincent preguntó si acaso no era suficiente prueba haber cortado el brazo de Cereta. Pero Carmen le cortó la cabeza, agregó Igor, resaltando que él solo había logrado enfrentarla porque tenía a la comandante Erika de su lado. Por su parte, Erika pensaba igual que Vincent, si no aplastaban a Carmen ahora, intentaría algo contra Vincent y Abel. Aunque también sabía que la excusa de los ancianos era válida, desde el tiempo en la fortaleza y las insignias, todo era un rito de paso que reconocía a un verdadero artista marcial. Lo que significaba que, sin importar qué tan fuerte fuera Vincent, siendo un cadete de octava clase no estaba calificado para enfrentar a Carmen. Entonces Vincent solo necesita demostrar que es un artista marcial más avanzado, dijo una voz, a la que Erika le dio la razón, confundiéndose justo después. En ese momento, la chica se acercó al escenario, para que no puedan refutarlo, ahora frente al Consejo de Ancianos, dijo la chica, causando sorpresa en Erika, quien, sorprendida, preguntó qué hacía allí, corrigiendo sus palabras a, ¿estabas aquí? Bueno mis guapos, espero les haya gustado el capítulo de la semana, estamos al día con estándar de la reencarnación, si quieren el siguiente capítulo, ya se la saben, dejen su like, comentario y suscripción. Sin nada más que decir, hasta la próxima guapos.